Ellos exigen la salida tanto de la señora Boluarte como la del Congreso. El excongresista Richard Arce está conectado a esta hora de la mañana con nosotros para conversar de este tema. Bienvenido, señor Arce. Buen día. Buenos días, Claudia, Pamela. Muchas gracias por la deferencia. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender este mensaje? Porque lo que tenemos es una demanda política sobre lo social. No estamos escuchando, queremos una educación de calidad, un mejor hospital. No, queremos que todos se vayan, que se vaya la señora Boluarte, que se cierre el Congreso, que haya una transición y que se dé de manera rápida, y no hay puntos medios, no se quiere el diálogo. Se va a tener que priorizar el diálogo como estrategia para salir de esta crisis, pero es importante también que la clase política que está en el gobierno, tanto en el Ejecutivo como el Legislativo, tengan que remar para el mismo lado. Si hay un consenso, y esto es más allá de la gente que ha venido con mucho esfuerzo desde provincias para manifestarse el día de hoy, las encuestas del fin de semana lo manifiestan, es que hay una necesidad de que se vayan todos. Entonces, si la estrategia es que se vayan todos, esta estrategia tiene que pasar por el Congreso de la República para que se dé de una vez por todas el adelanto de elecciones. Porque con toda responsabilidad, Claudia, si en este momento se disuelve el Congreso, renuncia la señora Boluarte, habría una especie de vacío de poder. Eso sería muy delicado para el país. Lo concreto es que busquemos una salida ordenada. Y la salida ordenada ya se ha planteado los especialistas en el tema electoral. Fernando Tuesta lo ha manifestado, que se puede hacer las elecciones en el mes de octubre de este año. En consecuencia, inmediatamente, en este momento, el Congreso de la República, el día de hoy, debe anunciar que inclusive podrían adelantar la legislatura para que de una vez se vote y se tenga la aprobación en segunda legislatura, pero no para el 24 de abril del próximo año, sino para el 20-24, uno de los domingos que corresponde en el mes de octubre, en la última semana, y se haga el adelanto de elecciones. De esa manera se van todos. Sí, bueno, procedimentalmente es posible. Lo que yo quiero preguntarle, porque usted ha dicho se tiene que priorizar el diálogo, es con quiénes vamos a dialogar. Le quiero poner un byte de uno de los dirigentes de Cusco ayer en la Universidad Nacional de Ingeniería. Lo escuchamos y regreso con usted a comentar. Sí, con mucho gusto. Hoy estoy parado en este espacio de esta prestigiosa universidad. No tengo miedo a morir. Luchar, defender la patria, derramar sangre es un honor para mí, a cambio de nada. La patria se defiende, la patria no se vende ni se traiciona. Señor rector, mil disculpas, que Dios me perdone si algún momento mal me he expresado. Es un dolor de la oveja negra Dina Boluarte que está en el Congreso, William Zapata, Otárola, el señor Montoya. A sangre fría nos han asesinado, tan solamente por reclamar nuestros derechos, para llevar un pan a la mesa, para llevar un frijol. Nosotros somos trabajadores, el 90% de agricultores mantenemos el IVA. Señores, esto es mi voz desde corazón. Gracias por darme esta oportunidad y abrazo a la gente más humilde, a los universitarios. ¿Cómo dialogamos de esta manera, en donde va a correr sangre? Parece ser el límite de esta situación, de una situación desbordada, señor Arce. Claudia, si de uno de los lados que están en discrepancia, que si están en controversia, hay una posición beligerante, ¿qué tiene que hacer la otra parte? ¿Confrontar? Cuando estamos escuchando inclusive ese nivel de beligerancia. Lo que se tiene que hacer evidentemente es justamente buscar algún tipo de consenso, y acá entra a tallar justamente los gestos políticos. Por eso te manifiesto abiertamente. Están pidiendo el adelanto de elecciones y ojo, no es por lo que lo manifiesta, con la crudeza, tratando de entenderlo, siendo empáticos con nuestro hermano que ha venido del Cusco. Pero más allá del reclamo de él, en realidad a nivel nacional, y hay un consenso de que se tienen que ir todos. Sí. Ahora, uno puede ser empático con esto que es real. Yo no puedo llevar un frijol a mi mesa porque eso se traduce en una campaña agrícola desastrosa, que se ha jugado con demandas justas para un sector de la población que espera el cambio hace muchísimo tiempo.
pero escuchar este límite frente a allá 40 y tantos muertos que tenemos en este país, en un incremento de violencia, ¿cómo tener una lectura frente a un ejecutivo que parece no encontrar la salida? Quiero preguntárselo, porque no sé si me equivoco, usted fue convocado para el comité de crisis a inicios para tratar este mapa del conflicto social. Sí, por supuesto, y yo ¿Sigue asistí como dentro ciudadano. de este comité? Yo asistí como ciudadano en su momento y presenté estos escenarios futuribles y que lamentablemente se han dado en el tiempo para que ellos tengan el escenario proyectado de lo que se podría suceder y sobre todo qué acciones sobre esa base ellos que tomen decisiones justamente buscando estrategias preventivas, porque la gestión de los conflictos se basa en la prevención. Sí. Y apliquemos en este caso muy concreto. Hay una manifestación, hay una posición, inclusive hasta cierto punto que podría exacerbar a temas de violencia, porque lo expresa abiertamente. Él como patriota y nosotros también como patriotas tenemos que generar el espacio, no con la confrontación, porque si de este lado están con una posición inclusive de confrontar, tú del otro lado del gobierno no vas a ir a chocar, no vas a ir a confrontar. Tienes que buscar una estrategia y te estoy planteando abiertamente, la estrategia es, ya, nos vamos todos este año. ¿Y cuál es el procedimiento? En el Congreso de la República que se haga la modificación constitucional para el adelanto de elecciones. Pero ellos no quieren que sea este año, ellos no quieren que sea diciembre del 2023, ellos han dicho, no nos vamos a ir de Lima si no nos llevamos la cabeza de la señora Boluarte. Hay posiciones de toda índole, ¿eh? Ojo, están pidiendo, hay posiciones maximalistas, hay inclusive posiciones que piden una asamblea constituyente, hay otros que piden la libertad de Pedro Castillo, pero tenemos que justamente desde el sector político plantear una alternativa. Ahora, nos cerramos en nuestra posición y nosotros decimos que nos vamos en abril del 2024, o peor aún, Claudia, ayer escuché a varios congresistas de Perú Libre, los que han estado incentivando este ambiente, diciendo que no van a votar a favor del adelanto de elecciones. Entonces, ¿a qué está jugando el Congreso de la República? En eso también seamos firmes, porque eso sí es irresponsable, nos está llevando a tal nivel de confrontación y esto va a terminar lamentablemente en lo que hemos estado sufriendo esta semana, enlutando a más familias. Es el momento donde los políticos tenemos que ser responsables de nuestras acciones y tenemos que invocar la paz social, tenemos que invocar el diálogo, que se puede protestar, por supuesto que sí es un derecho constitucional, pero no se puede llegar al otro extremo del vandalismo o la violencia. O afectar a otras personas, ¿no? Con los bloqueos que ya hemos visto que lamentablemente han ocasionado también la muerte de personas que nada tenían que ver con la manifestación. Y justamente tenemos la declaración de una señora en el norte de nuestro país que de alguna manera resume bastante bien la situación que están enfrentando, porque estos bloqueos están impidiendo que ingresen alimentos, están impidiendo que personas puedan visitar y hacer uso de los comercios que también se ven afectados en la zona. Vamos a escucharlo, señor Arce, y lo comentamos. Haciendo un paro, discúlpeme, no ganamos nada. Estamos llevando al pueblo a la pobreza. Estamos llevando a nuestro pueblo a la desgracia. No, porque señor, el pueblo reclama, señor, ¿qué están hablando? ¿Qué estamos ganando? Señor, nosotros queremos que nuestro pueblo mejore. Esto nos da pobreza. No hacemos nada de bueno con un paro. ¿Cuánta gente se está muriendo de hambre? Tengo un padre. ¿Ustedes qué creen que porque bloquean esta pista están beneficiando, no? ¿Ah? ¿Cuánto le pagan, señor, por quemar una llanta? Está muriendo, baleado por allá. Se da cuenta. No, ¿por qué? Porque ustedes buscan eso. ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Está matando, señor! Por nuestra patria está muriendo muchos compatriotas. Esto no se da cuenta. No tiene conciencia. Conciencia. Bueno, ahí parece, señor Arce, que se abre otro frente, ¿no? Porque es unos contra los otros y en el medio está la gente que lo único que quiere es trabajar, que es salir adelante y que no siente que esta paralización realmente lo esté beneficiando en nada. Definitivamente que hay daños colaterales. Si bien es cierto un sector importante del sur del país, el día de hoy ha llegado a Lima, se va a manifestar. Hay otro sector también importante en diferentes partes, en el propio sur del Perú, que está desesperado, porque hasta las provisiones están terminando.
En los mercados los productos están costando el doble hasta el triple. Y lo más grave, ya no hay productos porque las carreteras están bloqueadas. Recuerda bien que nuestra base de la dieta alimentaria del peruano básicamente son productos perecibles porque somos un país que produce de todo, desde frutas, legumbres, y estos se tienen que comercializar porque se trasladan de una región a otra. Ahora, al no haber transporte, al estar bloqueado la carretera, empieza a afectar directamente a la población. Por eso es que los políticos y los que están en el poder tienen que buscar un equilibrio. Este es el mejor ejemplo. Hemos escuchado hace unos minutos a un dirigente de Cusco que se manifiesta abiertamente, que quiere que cierre el Congreso, que se vaya la señora Boluarte. Ahora estamos escuchando a una señora que con el sentimiento del sufrimiento que están viviendo a consecuencia de los bloqueos, manifiesta también su profunda preocupación. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Evidentemente buscar un equilibrio. Tampoco se va a lograr generando solamente un interés de una de las partes. Y ahí también quiero ser muy enfático, Claudia, porque es importante, Pamela, que la información sea lo más transparente posible. Yo discrepo abiertamente con la entrevista que han hecho al parlamentario de Bolivia, que estamos metiendo otra agenda que no corresponde, que ha habido influencia en los problemas que hemos tenido en Juliaca, de los intereses que pueden tener algún sector boliviano, seguramente, pero ese no es el tema de fondo. No caigamos en ese juego porque él es un adversario político. Yo podría decir también los resultados que ha tenido el gobierno de Evo Morales, que justamente toma el poder en un momento de crisis donde tenían presidentes cada semana en Bolivia, donde había un caos total. Los indicadores macroeconómicos de Bolivia se han desarrollado, eso hay que reconocer. García Linera inclusive ha sido vicepresidente, y qué diferencia, ¿no? Mientras que Evo Morales se juntó con gente preparada como García Linera, en el Perú Pedro Castillo se juntó con Beder Camacho, pues con Salatiel Marrufo, con piratas, con corsarios que entraron a asaltar el Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces hagamos esa diferencia, porque ese tipo de mensajes en realidad exaspera, genera y provoca mayor conflictividad. Seamos responsables, entendamos, tratemos de entendernos, somos peruanos. Señor Arce, hay otro mensaje que también viene desde el gobierno, una teoría que en realidad también tiene base en algunas evidencias, que tiene que ver con cómo se organiza esta movilización, quiénes son las personas que están detrás. Ya se han producido algunas detenciones de personas que han estado vinculadas en el pasado con hechos terroristas, han estado condenadas incluso, y ahora las vuelven a detener por disturbios, acusándolas de ser asusadoras de los actos de violencia en las últimas semanas. Y yo quería preguntarle, ¿qué tanto hay efectivamente de eso y qué tanto hay de una organización más orgánica, valga la redundancia? Siendo usted, por ejemplo, un hombre de provincia que conoce efectivamente cómo las comunidades pueden organizarse entre sí, ¿qué tanto hay efectivamente de asusadores, violentistas que vienen organizándose desde hace muchos años con gente que está vinculada al terrorismo y estas otras organizaciones comunales? Pamela, a río revuelto ganancia de pescadores, y eso es lo que están haciendo seguramente mucha gente, tratando de infiltrarse en toda movilización, como se realiza en toda movilización social, y que evidentemente van a querer aparecer inclusive como los generales que supuestamente lideran las movilizaciones. Pero eso se dio también un análisis cerrado. Definitivamente que ha habido intromisión inclusive de economías ilegales, pero eso no ha sido el tema detonante. Entremos al tema de fondo. Acá hay un problema social que en este momento está utilizando esta situación política para poder manifestar justamente esos problemas existentes y que persisten, sobre todo en el sur del Perú. Me refiero a temas de exclusión social, de postergación, de ausencia del Estado. Es histórico la carencia de servicios que existe en esas zonas. En la pandemia hemos visto mayormente lo que sucedía en las ciudades, sobre todo Lima y las grandes ciudades del Perú, pero nadie sabía cómo sufrían en la pandemia en esas zonas rurales. Entonces, evidentemente, ahora que hay un tema de manifestación nacional y hay un hartazgo porque cayó Castillo, que estaba involucrado en corrupción, y el Congreso, que ha sido cómplice, se enseñorean en el Parlamento.
Bien, Sí, señor son las Arce. consecuencias Debieron ellos de, también, de la ineptitud, el ¿no? De compromiso. una reivindicación que quedó en papel y que no se tradujo en nada importante para una región como, como es la del sur, ¿no? Desde aquí lo que nos toca, y yo le pido que utilice estos últimos 10 segundos, señor Arce, es que pueda hacer un llamado a la calma, porque no podemos permitir una muerte más, no podemos permitir que los negocios estén quebrando, no podemos permitir todo lo colateral que ha significado lamentablemente este incremento en el mapa del conflicto social. Absolutamente de acuerdo, Claudia, y por eso es mi intención de participar y agradecerles el espacio que nos permiten, porque la pregunta es también dónde están los políticos, dónde están los candidatos a la presidencia del último proceso electoral, por qué no salen a la palestra para invocar la paz, para invocar al diálogo, que se puede marchar, por supuesto, que se puede levantar la voz firme y que no llegue a esos extremos de confrontación, Sí. de violencia, que no sea necesario derramar la sangre de este dirigente, ¿no? Que habíamos escuchado dentro de la Universidad Bueno, San nos Marcos. falta liderazgo abiertamente con político esa también, ¿no? posición, Claudia. Hacemos un llamado. Gracias. Gracias, señor Arce, por haber estado esta mañana con nosotros.